Los candelabros del rancho San Miguel relucían como soles sobre el mármol pulido cada cristal, reflejando la luz en vestidos y esmóquines que parecían sacados de una revista de lujo. Yo estaba sentada al borde del salón, con un vestido azul marino más sencillo que cualquier prenda a la vista, pero planchado y digno como lo había planeado. Me dije que era suficiente aunque los brazaletes de joyas y los collares de diamantes brillaban por todos lados. Entonces, Santiago, mi único hijo, se levantó con el micrófono en la mano. Estaba radiante con la confianza de un hombre que creía haber llegado al lugar que le correspondía, al lado de Alejandra San Miguel, con su vestido de satén esculpido. La familia San Miguel, sonriendo como actores de teatro detrás de ellos. Su voz resonó por los altavoces fuerte y encantadora, con ese carisma que lo había hecho popular desde niño. «Quiero agradecer a todos los que hicieron posible este día», dijo sonriendo a los invitados, especialmente a la familia de Alejandra, cuya generosidad y buen gusto hicieron realidad toda esta belleza. En cuanto a mi madre, hizo una pausa mirándome con una sonrisa como si compartiéramos un chiste privado. Siempre ha mantenido las cosas simples. Supongo que cuando no tienes un peso, la simplicidad es la única opción. Una risa recorrió el salón. Algunos invitados rieron con cortesía. Otros, animados por el vino, soltaron carcajadas más atrevidas. Me quedé muy quieta con las manos cruzadas en el regazo, las mejillas ardientes, pero los ojos secos. Sin un peso. Esa palabra sabía a óxido, cargaba el peso de cada sacrificio que había hecho para que él estudiara en la UNAM, cada turno extra en la oficina municipal, cada decisión de ahorrar centavos para que él tuviera clases de música cuando yo no las tuve. Bajé la mirada al mantel, alisé su borde y dejé que la risa me envolviera. Levantarme en ese momento, corregirlo, habría alimentado el espectáculo. Así que guardé silencio, aunque se sentía como tragar vidrio. Alejandra se inclinó hacia él en la mesa principal, susurrando algo que lo hizo reír más fuerte. Sus amigos chocaron copas ajenos al dolor detrás de sus palabras. Me concentré en la música de un cuarteto cerca de la terraza, una pieza clásica que solía tararear mientras cocinaba los domingos. Dejé que la melodía estabilizara mi pulso. El silencio siempre había sido mi armadura, y esa noche la necesitaba más que nunca. Curioso, ¿no?, murmuró una voz a mi lado. Giré la cabeza. Un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y ojos agudos, se había inclinado ligeramente hacia mí. Su rostro me resultaba vagamente familiar. Un antiguo contacto de mis años como asesora en el Consejo Energético. «Es extraño», continuó bajo el ruido de los aplausos, «que tu hijo no sepa que eres la socia silenciosa detrás de la empresa que sirvió la cena de esta noche». Sus ojos brillaron con picardía. «La mitad de este salón está comiendo gracias a ti». El aliento se me atoró en el pecho. No esperaba encontrar aquí a alguien que supiera de esas inversiones. Las había escondido bajo empresas fantasma con nombres neutros, asegurándome de que Santiago creyera que vivía con poco más que mi pensión y unos ahorros modestos. Puse un dedo en mis labios. «Por favor», susurré. Inclinó la cabeza divertido pero respetuoso, antes de perderse entre la multitud. La ironía se extendió por mí como calor mientras Santiago se burlaba de mí como una pobretona. Los invitados bebían champán enfriado en cubetas, proporcionadas por una empresa de catering que existía solo porque yo había firmado un cheque discreto cuando su fundador necesitaba un préstamo. Él me lo devolvió en acciones y esas acciones crecieron en algo que Santiago nunca imaginó que su madre pudiera poseer. Doblé mi servilleta lentamente, la puse sobre mi regazo y levanté mi copa.
A mi alrededor los brindis continuaban, un desfile de voces alabando la belleza de Alejandra y la elegancia de la familia San Miguel. Los dejé hablar, dejé que Santiago brillara. Por ahora. Los candelabros relucían sobre él mientras disfrutaba los aplausos, sin saber que el suelo bajo su nueva vida era menos sólido de lo que creía. Me quedé en silencio, mi corazón estabilizándose no por orgullo, sino por determinación. Habría un momento para hablar y cuando llegara el silencio, ya no sería mi escudo, sino mi arma. Y así continuó la noche, la música creciendo, las risas, subiendo mi fortuna secreta, zumbando en el fondo como las turbinas en la tierra que Santiago nunca se molestó en visitar. Me mantuve quieta preparándome para la tormenta que seguiría. El regreso de la boda se desdibujó en silencio. Los campos ondulados de Valle de Bravo pasaron en un borrón de faros, pero mis pensamientos estaban en otra parte, en la palabra que Santiago había lanzado tan despreocupadamente frente a 200 personas. Sin un peso. Una palabra que nunca se molestó en cuestionar, nunca dudó en preguntar. Tal vez porque yo había hecho que fuera demasiado fácil para él creerlo. La verdad de mi vida era mucho menos simple. Hace casi 40 años, cuando mis abuelos murieron, me dejaron un terreno en las afueras de Querétaro. Todos decían que no valía nada, tierra seca, demasiado viento, poca agua. Mientras criábamos a Santiago con el sueldo de maestro de mi esposo Rubén y mis ingresos de la oficina municipal, pagábamos los impuestos y dejamos el terreno abandonado. Los amigos se burlaban de que me aferrabais a un montón de nada. Pero algo en mis entrañas me decía que la tierra nunca era realmente nada. 20 años después, ese mismo terreno sin valor se convirtió en el sitio de un parque eólico regional. Los ejecutivos de la empresa lo llamaron perfecto, vientos constantes, lomas despejadas. Me ofrecieron un arrendamiento que al principio parecía pequeño, pero luego se convirtió en cheques constantes que crecieron con cada nueva turbina que plantaron. El día que llegó el primer cheque por regalías lo guardé en un sobre y le susurré a Rubén: tal vez ahora podamos respirar un poco más tranquilos. Él solo sonrió, el alivio suavizando las líneas que el cáncer ya comenzaba a grabar en su rostro. Cuando Rubén murió, no tenía corazón para grandes gestos. Regresé al trabajo, a los estantes de la biblioteca y los libros de contabilidad, a la comodidad de la rutina. Pero los cheques seguían llegando y pronto vinieron otras oportunidades. Un colega de mis días en el Consejo Energético me llamó con un dato. Una pequeña empresa en Zacatecas exploraba derechos mineros cerca de un viejo sitio de cobre. La mayoría de los inversionistas se rieron. Yo no. Invertí discretamente lo suficiente para importar. Cuando el litio se disparó por la demanda de baterías, esos derechos áridos valieron más que el oro. Para cuando Santiago terminó la universidad, mis cuentas habían crecido más allá de lo que él podía imaginar. Sin embargo, seguía viviendo en la misma casa colonial en Morelia, con la pintura un poco descascarada, las contraventanas algo torcidas. Conducía un coche modesto. Usaba los mismos abrigos de lana, por más inviernos de los que puedo contar. Recortaba cupones para el súper por costumbre, más que por necesidad. Guardé silencio. No era solo humildad, era una elección. Había visto a demasiadas personas cambiar la mirada en el momento en que el dinero entraba en la habitación, como si la persona frente a ellos se convirtiera en algo más menos madre, menos vecina, menos amiga, más activo. Rubén solía decir: el respeto construido con números cae en el instante en que esos números desaparecen. Llevé esas palabras conmigo como un evangelio, así que puse a prueba al mundo.
¿Quién seguiría llamando? ¿Quién me invitaría a Lucasia a su casa? ¿Quién pediría mi opinión si creían que no tenía más que una pensión? Santiago, al parecer, ya no lo hacía. Tal vez nunca lo había hecho de verdad. Mi vida modesta era mi disfraz, pero también mi armadura. Cada factura que pagaba en efectivo, cada vez que llevaba comida casera, en lugar de salir a comer, cada momento en que me quedaba en las sombras, en lugar de subir al escenario, todo era parte de un voto que nadie supiera, a menos que se hubiera ganado el derecho de estar en esa verdad. Esa noche, después de la boda, dejé mi vestido sobre el sillón y me senté al borde de mi cama escuchando el zumbido del viejo radiador. La risa de Santiago a mi costa aún resonaba en mis oídos, pero también el susurro de aquel colega en la mesa. Es extraño que tu hijo no sepa que financiaste parte de esta empresa de catering. La ironía me carcomía. La misma fortuna que había ocultado estaba tejida en la tela de su boda perfecta, y aún así me había burlado como si estuviera mendigando sobras. Doblé la bata vieja de Rubén sobre mi regazo y pensé en la promesa que una vez me hice silencio, hasta que alguien demostrara que valorabas a la mujer, no a la riqueza. Santiago había fallado la prueba, y tenía el presentimiento de que otros a su alrededor pronto lo harían también. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol se filtraba por las cortinas, supe que tendría que decidir cuánto tiempo más mi silencio podría servirme, y si mantener mi fortuna oculta me protegería o me traicionaría al final. La mañana después de la boda, mi cabeza aún zumbaba con fragmentos de risas y el dolor de las palabras de Santiago. Pero no había tiempo para quedarme en eso. Alejandra había organizado un brunch en el rancho para la familia cercana y se esperaba que yo asistiera. El rancho San Miguel era tan imponente de día como lo había sido bajo los candelabros. Los jardines se extendían hacia fuentes de piedra y el personal con uniformes impecables se deslizaba entre mesas bajo carpas blancas. Los invitados paseaban con la soltura de quienes nunca han tenido que preocuparse por pagar una hipoteca o facturas atrasadas. Alejandra, toda gracia y perlas, me recibió en la entrada. Lucía impecable su sonrisa pulida, su perfume caro pero sutil. Madre Aurora, dijo tomándome del brazo como si siempre hubiéramos sido cercanas. Ven, quiero que conozcas bien a mi mamá. Leonor San Miguel estaba cerca de una mesa cargada de pasteles, su postura tan recta que parecía tallada. Era impactante de una manera severa, con el cabello plateado, recogido en un moño y un vestido discreto pero claramente costoso. Sus ojos me escanearon con la eficiencia de un joyero, evaluando una piedra. Leonor, esta es la madre de Santiago Aurora, anunció Alejandra. Leonor extendió la mano con una calidez que parecía ensayada. Por fin dijo: «He oído tanto de ti». Puse mi mano en la suya notando el frío de sus dedos. «Todo bueno, espero». «Claro», respondió suavemente, aunque su mirada bajó a mis zapatos, unos flats sencillos que había lustrado esa mañana, y luego volvió a mi rostro. «Alejandra me cuenta que vives en Morelia. Un departamentito, ¿verdad?» Las palabras salieron con miel, pero llevaban el aguijón del vinagre. Mi departamento era modesto, sí, pero era mío cada centímetro, pagado en efectivo. Para ella, sin embargo, era un detalle para archivar bajo insuficiente. Antes de que pudiera responder, Santiago se unió a nosotras con la corbata floja, las mejillas aún sonrojadas por la emoción de la celebración. «Mamá siempre ha sido de cosas simples», dijo riendo ligeramente. «Así ha sido siempre. Hace la vida más fácil, ¿no?» La sonrisa de Leonor se ensanchó. La practicidad puede ser encantadora, aunque claro, algunos ambientes piden un poco más de refinamiento. Santiago rió ansioso por demostrar que entendía su mundo.
Observé el intercambio en silencio, con el pecho apretado. Apenas unas horas antes me había burlado frente a extraños, y ahora se reía mientras su nueva suegra descartaba la vida que yo había construido. Alejandra se acercó, su voz suave pero punzante. Verás, Aurora, que la familia San Miguel toma la presentación muy en serio. No es solo vanidad, es mantener estándares. Tomé un sorbo de mi vaso de agua dejando que el frescor me estabilizara. Presentación. Estándares. Palabras disfrazadas para ocultar juicios. Las había oído antes en susurros en reuniones del consejo escolar, en miradas de padres más ricos en eventos de recaudación. Pero viniendo de la nueva esposa de mi hijo, cortaban más hondo. A nuestro alrededor las risas burbujeaban desde otras mesas. Los primos San Miguel compartían historias de vacaciones en Los Cabos, galas, benéficas, compras de arte. Pensé en mis propios vecinos que se reunían en patios traseros para compartir recetas de flan y quejarse de impuestos. Mundos distintos, y mi hijo estaba plantando los pies firmemente en el de ellos. Leonor ladeó la cabeza como evaluándome para un papel que no había solicitado. Debe ser reconfortante saber que Santiago está sentado aquí. Ahora, dijo. Estará bien cuidado y, por supuesto, siempre serás bienvenidas a visitar, aunque imagino que la vida en la ciudad te va mejor. No era una invitación, era un despido disfrazado de cortesía. Mi lugar, según ella, estaba fuera de su círculo. Sonreí con cortesía, como había aprendido a hacer cuando los padres de los alumnos insinuaban que las bibliotecarias eran solo secretarias glorificadas. La vida en la ciudad siempre me ha sentado bien, dije con calma. Los ojos de Leonor se detuvieron en mí, un momento más afilados como bisturí, antes de que se girara a saludar a otro invitado. Santiago ajeno ya estaba riendo con una historia de un primo, dejándome parada allí con el sabor del despido pesado en la boca. Las sombras de viejas batallas luchando por la dignidad en salones que medían el valor por cuentas bancarias regresaban solo, que esta vez el campo de batalla era la nueva familia de mi hijo. Supe entonces que el brunch no era una bienvenida, sino una evaluación. Y en sus balanzas ya me habían encontrado insuficiente. Esa tarde Alejandra sugirió que descansara un rato. Las fiestas pueden ser abrumadoras, dijo con su sonrisa pulida, como si ya fuera demasiado frágil para seguirle el paso. Una empleada me llevó a la biblioteca del rancho, un salón majestuoso con estanterías que olían ligeramente a cuero y limón. Agradecí la soledad. El rancho San Miguel vibraba con charlas y pasos, y anhelaba un poco de silencio para ordenar mis pensamientos. Me moví lentamente entre los estantes, pasando los dedos por volúmenes que parecían intactos. La mayoría de los títulos eran para presumir historias encuadernadas en cuero, lomos dorados de poesía, clásicos ordenados por color, en lugar de contenido. Era una biblioteca diseñada para impresionar, no para leerse. Una mesa de café estaba cerca de la chimenea con revistas y algunas carpetas esparcidas. No buscaba nada cuando lo vi, pero una vez que mis ojos captaron la letra pulcra en la hoja superior, el aliento se me cortó. Mi nombre. Me hundí en un sillón y me incliné hacia adelante. La carpeta estaba parcialmente abierta, como si alguien la hubiera dejado con prisas. En la primera página, subrayado con trazos cuidadosos, estaban las palabras «Poder notarial». Mis dedos temblaron al pasar la página. Detrás había un formulario de representación médica, mi nombre, escrito a lápiz en los espacios en blanco, la fecha vacía. A un lado un folleto brillante con una foto de un césped bien cuidado y adultos mayores sonriendo alrededor de un pianista. Residencia. El Encino, seguridad, comodidad y comunidad para sus seres queridos. Nunca había oído de El Encino, pero no había duda sobre la implicación.
La nueva familia de mi hijo ya estaba planeando un futuro en el que yo no solo fuera dependiente, sino también manejada. Dejé que la carpeta se cerrara con el pulso retumbando en mis oídos. 1000 recuerdos chocaron en ese momento, turnos dobles para pagar la colegiatura de Santiago. Recortar cupones durante años, comer guisados que estiraba por 3 noches, para que él tuviera clases de música, pedir libros prestados en la biblioteca, en lugar de comprarlos para ahorrar para sus excursiones. Rubén y yo habíamos luchado por darle una base, y ahora en lugar de respeto, me estaban archivando como si mi vida fuera un activo comercial, esperando liquidación. La humillación del discurso de la noche anterior había cortado hondo, pero esto era peor. Esto era cálculo. La puerta crujió suavemente detrás de mí. Me enderecé de inmediato con la carpeta cerrada bajo mi mano. Leonor estaba en el umbral, su silueta enmarcada por la luz del pasillo. ¿Estás cómoda aquí?, preguntó con suavidad entrando al salón. Me puse de pie manteniendo mi tono firme. Muy cómoda, gracias. Su mirada se deslizó hacia la mesa de café deteniéndose una fracción de segundo de más. Ella sabía lo que había visto, y yo sabía que estaba midiendo si hablaría. Sonreí tan cortés como siempre y me alejé de la mesa. Es una biblioteca encantadora. Claro, respondió su voz fría aunque necesita curarse. Algunas cosas no pueden dejarse sin atención. Nos quedamos en silencio 2 mujeres unidas por un entendimiento tácito. Ella estaba marcando su territorio y yo silenciosamente estaba marcando el mío. Cuando finalmente se giró y salió al pasillo, me dejé caer de nuevo en el sillón. Mi corazón aún latía rápido, pero no por miedo. Por claridad. Estaban planeando mi remoción tan cuidadosamente como se archiva un documento. Y pensaban que no lo notaría. Crucé las manos en mi regazo y miré la carpeta cerrada con el folleto brillante asomando por el borde. No los confrontaría ahora, no todavía. Primero mapearía la tormenta, y cuando llegara el momento, aprenderían que no era la mujer frágil que creían, sino la tormenta silenciosa que nunca vieron venir. La semana después de la boda manejé hasta la oficina de Mauricio Vega en el centro de Morelia. El edificio era de ladrillo sencillo sin nada especial del tipo que pasas sin mirar 2 veces. Así era Mauricio, sin alardes, solo constancia. Lo conocíamos desde que Rubén vivía cuando nos ayudó a redactar nuestro primer testamento. Con los años se había convertido en menos abogado y más confidente. Se levantó cuando entré alto y delgado en su traje gris, con los lentes brillando bajo la luz de la mañana. Aurora dijo cálidamente: «¿Te ves cansada?» «Cansada es más fácil que decir traicionada», respondí acomodándome en la silla frente a él. Le conté todo el discurso de Santiago, las cortesías punzantes de Leonor, y finalmente la carpeta en la mesa de café. Mientras hablaba, la expresión de Mauricio se ensombreció, su mandíbula tensándose. «¿Ya tienen formularios con tu nombre?», preguntó. «Así es», dije, mi voz más baja de lo que quería. Poder notarial, representación médica y un folleto para un lugar llamado Residencia El Encino. Mauricio se recostó juntando los dedos. «Clásico. Te hacen firmar bajo el pretexto de seguridad, luego transfieren el control poco a poco. Te sorprendería lo común que es. No firmaré nada». «Bien, no lo hagas». «Documenta todo, Aurora. Cada palabra, cada mirada que te parezca mal, apúntala. Guarda copias de lo que encuentres. El papel puede ser un arma más afilada que cualquier cuchillo». Hizo una pausa, sus ojos suavizándose. «Y la paciencia es tu aliada. No te apresures a confrontarlos. Deja que se delaten solos». Asentí, la tensión en mi pecho aflojándose un poco. «Entonces espero». «Esperas», confirmó. «Y cuando llegue el momento, tendrás más que palabras para sostenerte». Al salir de la oficina de Mauricio, me sentí más firme.
no segura pero preparada como un barco que gira su proa hacia mares turbulentos, con las velas bien atadas. Esa noche me senté en el porche con la señora Clara, mi vecina de 20 años. Era una mujer delgada con lengua filosa, el tipo de amiga que no se molesta en vestir la verdad con encaje. Tomamos té en tazas desgastadas, mientras las chicharras zumbaban en el crepúsculo cálido. Residencia. El encino dices, se burló cuando se lo conté. Eso es una forma elegante de decir almacén para los inconvenientes. Sonreí débilmente. Creen que es inevitable. Sus ojos se entrecerraron fieros incluso bajo su halo de rizos grises. La gente rica nunca pregunta. Aurora. Toma. Primero tu lugar en la mesa, luego tu voz, luego tu casa. Y si los dejas, también te arrancan el pellejo. Sus palabras cortaron la pesadez que cargaba. Entre el consejo de Mauricio y la franqueza de Clara, sentí mi espalda enderezarse de nuevo. Pensaban que estaba sola, que mi silencio era debilidad. Pero las sombras también podían ser aliadas, y las mías estaban vigilando conmigo. Cuando las luces del porche se encendieron, supe que tenía el comienzo de un plan. Una semana después, Alejandra insistió en que la acompañara con Leonor a una prueba de vestido en una boutique exclusiva en el Paseo de la Reforma. Será divertido, dijo, aunque su tono sugería más obligación que alegría. Sospeché que la invitación era menos por incluirme y más por evaluarme. La boutique olía a lavanda y almidón. Hileras de vestidos en sedas pastel y satenes suaves cubrían las paredes con precios cosidos discretamente en etiquetas que sabía podían cubrir un mes de renta. Leonor me recibió con su porte habitual, un perfume sutil siguiéndola mientras me guiaba hacia un probador. «Querrás algo más elegante para los próximos eventos», dijo con suavidad, sus ojos deslizándose sobre mi sencillo vestido azul. La madre del novio siempre debe lucir lo mejor. Sus palabras parecían amables, pero su mirada era de juicio. Reprimí el impulso de recordarle que me había vestido sola durante 70 años. Dentro del probador, una asistente colocó un traje lila claro sobre mis hombros, ajustando el cuello, mientras Leonor observaba desde su asiento como una reina ante su corte. «Le suaviza, ¿no crees?», murmuró Leonor a Alejandra. Alejandra asintió, pero su sonrisa era rígida. Me paré frente al espejo, mi reflejo familiar y extraño. A la vez, había pasado décadas eligiendo ropa por practicidad, zapatos resistentes, abrigos cálidos, faldas listas para el trabajo. Ahora me vestían como si mi valor dependiera de cuán bien pudiera mezclarme en su mundo curado. Entre prueba y prueba, mientras la asistente buscaba otro vestido, Leonor se acercó más. Su voz bajó suave como seda. «No te preocupes, Aurora. Nos aseguraremos de que estés bien cuidada». Las palabras golpearon más fuerte que si hubiera alzado la voz. Bien cuidada, no respetada, no incluida, manejada, como si mi independencia ya estuviera entregada a mis decisiones ya borradas. Sostuve su mirada en el espejo, mi rostro calmado, aunque mi pulso se aceleró. «He cuidado de mí misma por mucho tiempo», dije en voz baja. Los labios de Leonor se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Claro, pero todos llegamos a un punto donde es mejor dejar que otros manejen las cargas. La asistente regresó con otro vestido rompiendo el momento, pero el mensaje ya estaba dado. Me estaban redefiniendo no como Aurora Salazar, mujer, madre, viuda, sobreviviente, sino como una dependiente para encajar en su cuadro, posada donde no perturbara el paisaje. Me puse el vestido, la tela fresca contra mi piel, y volví al espejo. Por fuera parecía parte de su sociedad pulida, pero bajo el satén llevaba algo que Leonor no podía ver resolución. Cuando terminó la prueba, Alejandra charló sobre accesorios. Leonor asintió con aprobación y agradecía a la asistente con la cortesía que ellas nunca pensaron ofrecer.
Mi sonrisa no vaciló, pero por dentro sentía la trampa apretándose. Y supe entonces que si estaban escribiéndome fuera de la escena, tendría que decidir qué marco romper primero. Esa noche me senté en mi cocina con las luces bajas, el traje lila, aún colgado en su funda, en el respaldo de una silla. El silencio de mi casa se sentía más pesado de lo usual apretando contra mis costillas. Seguía repitiendo las palabras de Leonor: nos aseguraremos de que estés bien cuidada, y la forma en que Santiago había reído como si su desprecio casual hacia mí fuera inofensivo. Serví una taza de té y dejé que el vapor se elevara en el aire. Mi mente viajó años atrás a una tarde de primavera cuando Santiago tenía solo 12 años. Siempre había sido pequeño para su edad, delgado y ágil, con un mechón de cabello que nunca se quedaba quieto, por más que lo peinara. Ese día llegué al patio de la escuela justo a tiempo para ver a un grupo de chicos rodeando a otro niño, un pequeño tranquilo llamado Daniel, que vivía a 2 calles. Lo empujaban de un lado a otro riendo mientras sus libros se esparcían. Antes de que pudiera gritar, Santiago se metió al círculo. Se plantó entre Daniel y los bravucones con los puños apretados, aunque lo superaban 3-1. «¡Déjenlo en paz!», dijo su voz temblando pero firme. Los otros chicos se burlaron. «¿Qué vas a hacer, Salazar? Eres la mitad de nuestro tamaño». «No importa», respondió Santiago. «Molesten a alguien más». También lo empujaron y cayó fuerte raspándose la rodilla en la grava. Pero se levantó, se sacudió el polvo y repitió: «Déjenlo en paz». Al final los chicos se aburrieron y se fueron murmurando. Santiago se arrodilló para ayudar a Daniel a recoger sus libros, sus propios jeans rotos y ensangrentados en la rodilla. Cuando lo alcancé, sus ojos brillaban, pero sonrió. «Necesitaba a alguien», susurró más tarde esa noche mientras lo curaba en la mesa de la cocina. Y yo estaba ahí. Ese momento se grabó en mí, no solo por su valentía, sino por la compasión detrás de ella. Santiago no había pensado en su propia seguridad, solo en la dignidad de alguien más. Me aferré a ese recuerdo ahora como un salvavidas. El hombre que se reía con Leonor era el mismo niño que una vez protegió a Daniel. En algún lugar bajo el encanto y el ansia de aprobación, ese niño aún existía. Tenía que creerlo. Sería más fácil ceder al resentimiento, afilar mi silencio en venganza y golpear cuando menos lo esperaran. Pero la venganza nunca fue el camino de Rubén ni el mío. Rubén creía en la dignidad incluso cuando el mundo le ofrecía menos. «El camino alto es más difícil de subir», solía decir, «pero la vista vale la pena». Toqué el borde de su vieja foto en la repisa, su sonrisa congelada en el tiempo. Susurré en voz alta: «Lucharé, Rubén, pero lo haré con dignidad». Esa decisión se asentó en mí como una piedra en el fondo de un río, pesada e inamovible anclándome. Leonor y Alejandra podían tejer sus planes. Santiago podía tropezar en su sombra, pero no dejaría que me convirtieran en una dependiente, una figura para mover como peón. Lucharía con las herramientas que conocía mejor: paciencia, evidencia, y la verdad que nadie podía borrar. Y tal vez, solo tal vez, podría recordarle a Santiago, al niño que una vez se paró en un patio escolar con los puños temblando, el corazón firme, defendiendo a alguien más débil que él. Tomé un sorbo de mi té, el calor extendiéndose por mí. Mañana llamarías a Mauricio otra vez. Había papeles que preparar, protecciones que fortalecer y líneas que trazar más firmemente que nunca. El traje en su funda crujió levemente mientras la brisa nocturna recorría la habitación como un recordatorio del marco en el que querían encerrarme. Lo miré y hice una promesa silenciosa: no dejaría que ellos eligieran el cuadro. La semana siguiente me senté frente al escritorio de Mauricio con un bolígrafo en la mano y un nudo en el pecho.
La oficina olía ligeramente a papel viejo y tinta, un aroma que me recordaba a los estantes de la biblioteca que alguna vez cuidé. Pero esto no era catalogar libros. Esto era trazar líneas que nadie podría cruzar sin consecuencias. Mauricio deslizó el primer borrador del fideicomiso hacia mí. «Esto pondrá todo en orden», dijo. Su tono era calmado, pero noté la agudeza en sus ojos. «No esperarán que ya hayas cerrado las puertas». Revisé las páginas. La estructura era clara, un fideicomiso vitalicio que me sobreviviría y llevaría mis deseos como si estuvieran tallados en piedra. En su corazón, creé un fondo benéfico, becas para estudiantes de familias como la mía, apoyos para los hijos de trabajadores de líneas que mantenían las turbinas girando, estipendios para aprendices que querían aprender la ciencia de la energía limpia, pero no tenían dinero familiar de respaldo. Imaginé a Rubén sonriendo ante eso. Siempre había dicho que la oportunidad valía más que la herencia. La segunda sección detallaba la parte de Santiago. Heredaría, pero bajo condiciones. Si respetaba los límites de mi independencia, sin coerción, sin intentos de tomar el control de mis decisiones, su parte permanecería intacta. Pero si firmaba su nombre en esquemas como la carpeta que vi en la mesa de los San Miguel, sus derechos se evaporarían. «Duro», pregunté en voz baja. Mauricio negó con la cabeza. «Protectivo. Las condiciones no son castigo, son claridad. Estás trazando la línea entre amor y control». Asentí, aunque mi mano tembló al trazar la tinta en la página. La cláusula final estaba enterrada más profundo, invisible a una mirada casual. Si mi patrimonio alguna vez era tomado bajo presión por abuso de poder notarial, peticiones de tutela o transferencia de activos, entonces, cada peso y acción pasaría por alto a Santiago y a los San Miguel. En cambio, fluiría directamente al Fondo de Administración Salazar, administrado por un consejo de educadores y defensores de la energía. En otras palabras, si intentaban robarlo, lo perderían todo. Me recosté en la silla dejando que el peso de ese giro se asentara en mí. Pensaban que era un peón en su tablero lo suficientemente frágil como para mudarme a El Encino con una firma. Lo que no sabían era que el tablero mismo había sido rediseñado. Mauricio me entregó la página final para firmar. «Esta es tu fortaleza», dijo suavemente. «No grita espera. Si vienen las murallas resistirán». Presioné el bolígrafo en el papel y firmé mi nombre con mano firme. Cuando salí de su oficina, el aire invernal me mordió las mejillas, pero me sentí más fuerte que en semanas. Las calles de Morelia parecían iguales autos corriendo vitrinas iluminadas para la temporada, pero para mí todo brillaba con una certeza silenciosa. Los San Miguel podían rodearme, Santiago podía tambalearse, pero mi vida ya no era terreno abierto. Era una fortaleza silenciosa, pero inamovible. Esa noche doblé los papeles del fideicomiso en mi caja, a prueba de fuego, y puse la llave en su lugar. Luego preparé una tetera y me senté junto a la ventana, las luces de la ciudad, parpadeando como centinelas más allá del cristal. La cena de ensayo brillaba con el tipo de pulcritud que solo el dinero puede comprar. Jarrones de cristal con orquídeas blancas se alzaban como centinelas en el centro de cada mesa, y los cubiertos relucían tanto que casi dolían los ojos. Los meseros se movían en una coreografía impecable, sirviendo champán como si las burbujas mismas llevaran estatus. Tomé mi lugar cerca del borde de la larga mesa de banquete. No exiliada, pero tampoco incluida, lo bastante cerca para ser vista sin ser escuchada. Había aprendido a reconocer ese tipo de colocación hace mucho, cuando Rubén y yo asistíamos a eventos de recaudación escolar. Los que importaban se sentaban en el centro, donde las conversaciones se cruzaban y la influencia se acumulaba. Los demás,
Flotábamos en los márgenes accesorios corteses. Alejandra se levantó para su brindis, su vestido de lentejuelas atrapando la luz. Lucía cada centímetro como la hija de los San Miguel. Sonrisa ensayada, porte firme. Levantó su copa y comenzó. Nos reunimos, no solo para celebrar nuestra unión, sino para honrar a la familia que hizo esto posible. Dijo, sus ojos pasando primero por Leonor, luego por la mesa hacia Santiago. Mis padres siempre me enseñaron que la verdadera seguridad viene de raíces fuertes. Esta noche le damos la bienvenida a Santiago, a ese legado. Pase lo que pase, tiene una familia en la que apoyarse, una familia que nunca lo dejará caer. Los aplausos se extendieron como un murmullo, pero me quedé quieta. Las palabras cayeron pesadas en mi pecho. Tiene una familia en la que apoyarse. Como si las décadas que Rubén y yo pasamos construyendo la base de Santiago se hubieran disuelto en polvo. Como si su estabilidad futura se debiera enteramente a ellos, su nombre, su fortuna. Santiago levantó su copa sonriendo, ansioso por reflejar el brillo de Alejandra. No miró hacia mí ni una sola vez. Tomé un sorbo de agua y dejé que el sabor a limón mordiera el interior de mi mejilla. El silencio una vez más me serviría mejor que la protesta. Tras los brindis, los invitados se mezclaron por el salón, las risas subiendo con el tintineo de las copas. Me excusé para estirar las piernas y encontré un rincón tranquilo cerca de las puertas de la terraza. Fue entonces cuando las escuché, dos de las damas de honor de Alejandra susurrando cerca de los arreglos florales. «Asegúrate de que su mamá no se acerque al micrófono mañana», dijo una, su voz goteando desprecio. «Alejandra quiere que todo sea impecable». La otra soltó una risita. «¿Te imaginas? Ese vestido viejo y esas historias cansadas arruinaría la estética». Las palabras se deslizaron bajo mi piel afiladas como agujas, pero en lugar de enojo, sentí una extraña calma asentarse sobre mí. Querían que me callara, que fuera invisible. Y sin embargo era mi silencio el que había construido las paredes que confundían con debilidad. Me retiré al salón antes de que pudieran notarme. Un mesero pasó con una bandeja de petits fours y tomé uno mordiendo el chocolate con compostura medida. Si pensaban que me avergonzaría, estaban equivocadas. No tropezaría, no suplicaría, esperaría. En la mesa, Leonor se inclinó hacia Santiago, susurrando algo que lo hizo reír. Alejandra puso su mano sobre la de él, su expresión triunfante. Todo era una actuación, cada mirada ensayada, cada palabra calibrada. Pero yo había visto actuaciones antes, y sabía algo que ellas no, incluso la máscara más pulida se agrieta bajo presión. Regresé a mi asiento, doblé mi servilleta sobre mi regazo y sonreí. No la sonrisa de alguien derrotada, sino de alguien que ya había elegido su campo de batalla. Las orquídeas brillaban bajo la luz de las velas, sus pétalos impecables. Pero pensé en mis rosas en casa. Flores más fuertes que florecían a pesar de los duros inviernos de Michoacán. La fuerza no estaba en el brillo, estaba en la resistencia. Dejé que la sonrisa permaneciera fija en mis labios, mientras mi mente planeaba el silencio que mantendría y la tormenta que desataría cuando llegara el momento. El día de la boda se desplegó como una obra de teatro, cada acto coreografiado, cada sonrisa ensayada. El rancho San Miguel relucía bajo el sol del mediodía, cada detalle dispuesto para probar su riqueza y refinamiento, orquídeas en jarrones altos, copas de cristal que sonaban como campanas, violines, tejiendo el aire como seda hilada. Llevé el traje lila que Leonor había elegido no porque quisiera su aprobación, sino porque a veces el camuflaje es más útil que la armadura. Me moví entre los invitados silenciosamente, una presencia notada pero sin importancia, y dejé que creyeran que era tan inofensiva como parecía.
La ceremonia pasó en un borrón. Santiago sonreía mientras Alejandra caminaba por el pasillo radiante en encaje y satén. Pronunciaron sus votos bajo un arco de rosas, sus voces resonando por el césped bien cuidado. Los invitados se secaron los ojos, las cámaras hicieron clic y aplaudí cortésmente cuando sellaron con un beso. No fue hasta la recepción que llegó el momento. El salón brillaba con la luz de las velas, los candelabros derramando brillo sobre cada superficie pulida. Los brindis fluían como el vino, los primos de Alejandra recordando travesuras infantiles, Leonor agradeciendo a todos por su generosidad, amigos contando historias que hacían rugir a la multitud. Entonces, Santiago se levantó micrófono en mano, las mejillas sonrojadas por el champán y el triunfo. Mi hermosa esposa Alejandra me ha dado todo lo que siempre quise, comenzó rodeándola con el brazo. Y su familia me ha acogido en su mundo con tanta generosidad. Estoy más que agradecido. Los aplausos fueron cálidos, indulgentes. Hizo una pausa sonriéndome. Y mi mamá dijo su voz resonando sobre las risas y el tintineo de copas. Siempre ha mantenido la vida simple. Supongo que cuando estás sin un peso, no tienes muchas opciones. Las palabras cortaron limpiamente la música y por un instante, el salón rió con él. No cruelmente, sino con la facilidad de quienes asumían que yo estaba en el chiste. Mantuve mis ojos fijos en él, incluso mientras la risa se extendía por el salón. Sin un peso. De nuevo esa palabra. La ignorancia de un niño podría haber sido perdonable una vez, pero ahora era el desprecio de un hombre afilado para un público. Me levanté lentamente alisando mi falda. Las risas se desvanecieron mientras las sillas rechinaban y las cabezas giraban. ¿Puedo decir unas palabras?, pregunté. Mi voz era calmada sin temblar. Alejandra se tensó su mano apretando la de Santiago. Los labios de Leonor se apretaron. Las damas de honor intercambiaron miradas nerviosas, pero el micrófono ya estaba en mi mano. Me giré hacia los invitados sonriendo suavemente. Gracias a todos por celebrar a Santiago y Alejandra hoy. Ha sido una alegría ver a mi hijo crecer hasta convertirse en hombre, verlo aquí listo para construir su propia familia. No tengo un regalo tan grande como estas flores, ni una herencia de perlas o pinturas. Pero sí tengo algo que compartir. Saqué una pequeña grabadora de mi bolso. Mauricio me había ayudado a preservarla años atrás, cuando la voz de Rubén aún era fuerte, pero su cuerpo se desvanecía. Presioné reproducir. Los altavoces se llenaron con la voz de Rubén, firme, cálida, inconfundible. Para mí, Aurora comenzó la mejor administradora que nuestra familia pudo tener. Manejaste cada factura, estiraste cada peso, nos diste estabilidad cuando yo no podía. Construiste una vida con trabajo duro y sabiduría silenciosa. Si alguien duda de qué es la riqueza, solo necesita mirarte. El salón quedó en absoluto silencio. Ni siquiera el tintineo de una copa rompió la quietud. Dejé que el mensaje sonara hasta el final, las palabras finales de Rubén, resonando en los rincones del salón. Eres nuestro cimiento, Aurora, y Santiago, nunca olvides lo que tu madre ha hecho por nosotros. Hónrala porque es el alma más rica que he conocido. La grabación se apagó. Sostuve el micrófono firme, mi mirada recorriendo el salón. Sin un peso, dije suavemente. Es una palabra para bolsillos, no para el carácter. El silencio fue absoluto. El rostro de Santiago perdió color. Alejandra miró fijamente la mesa y la mandíbula de Leonor se tensó como piedra. Los invitados se movieron incómodos, sus ojos saltando entre mí y la pareja en la mesa principal. Devolví el micrófono al mesero más cercano, incliné la cabeza cortésmente y regresé a mi asiento. Mis manos no temblaron ni mi sonrisa vaciló. El silencio que había cargado tanto tiempo, finalmente se había roto.
y en los fragmentos ya podía ver las grietas extendiéndose más allá de lo que ellos jamás anticiparon. Los aplausos nunca llegaron. Después de que la voz de Rubén se desvaneció, el salón se congeló en un silencio tan denso que casi se podía ahogar en él. La orquesta retomó con cautela y la gente aplaudió por cortesía, pero el aire estaba cargado de incomodidad. Comí mi rebanada de pastel en silencio, terminé mi café y me preparé para irme. Fue entonces cuando la mano de Alejandra se cerró sobre el brazo de Santiago, su susurro lo bastante agudo para que lo escuchara desde el otro lado de la mesa. Tenemos que hablar. Ahora. Minutos después, me vi escoltadas a una sala lateral del salón, un pequeño parlor con sillas de terciopelo y un espejo dorado. La puerta se cerró detrás de nosotros con un golpe que llevaba más amenaza que cualquier palabra. La máscara de Leonor se rompió primero. Su compostura se quebró en furia, sus ojos brillando como hielo bajo la luz. ¿Cómo te atreves a humillarnos frente a nuestros invitados? Siseó. Sostuve su mirada con calma. No fue humillación. Fue la verdad. Los labios de Alejandra se curvaron, el veneno escondido tras su elegancia ensayada. Arruinaste lo que se suponía sería un día perfecto. ¿Tienes idea de cuánto he trabajado para que mi familia me acepte? Santiago se quedó a un lado con el rostro sonrojado, frotándose la nuca como un niño atrapado portándose mal. Mamá murmuró: «No tenías que...». Me giré hacia él, mi voz calmada pero firme. «No tenía que qué. Defenderme después de que me burlaste como pobretona frente a 200 personas. Santiago, te reíste de mí ante todos. ¿Y crees que mi silencio te habría honrado más?». Se estremeció, sus ojos saltando hacia Alejandra. «No lo dije con esa intención. La intención no borra el impacto», respondí. Leonor dio un paso más cerca, sus tacones resonando en el suelo pulido. «Basta. Hemos tolerado tus pequeños dramas, Aurora, pero esto termina aquí. No más escenas, no más. Sorpresas. De ahora en adelante dejarás las decisiones familiares a quienes sabemos manejarlas». «¿Decisiones familiares?», repetí dejando que las palabras flotaran. «Como los documentos de poder notarial dejados en tu mesa de café, o los folletos de El Encino con mi nombre garabateado». La mandíbula de Leonor se tensó, pero no dijo nada. Alejandra miró a Santiago sorprendida, luego a mí, su compostura tambaleándose por primera vez. Enderecé los hombros. «Escuchen bien. No firmaré un solo documento que me quite mi autonomía. No me enviarán a El Encino ni a ningún otro lugar sin mi consentimiento. No me silenciarán en reuniones familiares y no me tratarán como una carga para administrar. Esa era ha terminado». El silencio en la sala era más pesado que los candelabros afuera. Santiago se movió, su rostro pálido, la vergüenza destellando en él. Alejandra se mordió el labio, furiosa pero insegura. Las manos de Leonor estaban apretadas a sus costados, sus uñas marcando medias lunas en sus palmas. Tomé mi bolso de la silla de terciopelo y lo colgué en mi brazo. Pueden planear su cuadro familiar perfecto sin mí, si eso prefieren. Pero entiendan, esto salgo con mi dignidad intacta. Y no regresaré a esta sala hasta que el respeto entre conmigo. Con eso giré y abrí la puerta. La orquesta creció afuera, los violines llenando el aire como si nada hubiera pasado. Di un paso hacia la luz, mis tacones firmes en el suelo de mármol. Por primera vez desde que comenzó esta guerra, fui yo quien dejó el campo de batalla primero, y fueron ellos quienes quedaron derrotados a puertas cerradas. La mañana después de la boda, desperté con la misma claridad que llevaba al salir de ese parlor. Mi silencio había terminado, y con él, su suposición de control. Aún así sabía que un discurso no detendría una máquina ya en movimiento. Los San Miguel tenían influencia, dinero,
y la arrogancia de quienes creían que podían doblar la ley a su voluntad. Por eso llamé a Mauricio. Por la tarde estaba sentada frente a él, otra vez esta vez, con una carpeta más gruesa que antes. La pluma de Mauricio rascaba constantemente sobre un conjunto de cartas su tono cortante. Estas se entregarán por mensajería a los abogados de la familia San Miguel. Claras profesionales y legalmente vinculantes desistan de cualquier intento de coerción o peticiones de tutela. Cualquier violación a Aurora y lo llevamos directamente a la corte testamentaria. Me miró sus lentes atrapando la luz. Una vez que éstas estén en sus manos, sabrán que no estás sola. Un pulso de alivio recorrió mi cuerpo. Durante semanas había cargado el peso en silencio. Ahora finalmente el equilibrio estaba cambiando. Cuando regresé a casa abrí mi laptop y comencé otro tipo de preparación. Durante años había guardado registros de llamadas, correos y hasta mensajes de texto casuales. Hábitos de bibliotecaria. Ellos lo llamaban desorden, yo lo llamaba archivo. Ahora esos hábitos silenciosos se convirtieron en mi armadura. Compilé capturas de pantalla de cadenas de mensajes que Santiago me había enviado. Alejandra cree que deberíamos planear con anticipación por tu seguridad. Otro, mamá, no pelees esto. Ellos saben qué es lo mejor para ti. Y uno a altas horas de la noche que dolió más que todos. Dice que te convencerás una vez que veas lo manejable que podría ser todo. Manejable. Esa palabra, como el bien cuidada de Leonor, goteaba posesión. Organicé los archivos en una carpeta digital etiquetada, simplemente recibos. Copias fueron a un disco en la nube, otra a un USB en mi caja a prueba de fuego, otra impresa para el archivo de Mauricio. No sería borrada ni por conveniencia, ni por firmas forzadas bajo presión. 2 días después, Santiago apareció en mi puerta. Estaba sin afeitar, con ojeras que traicionaban noches, sin dormir. Dudé antes de dejarlo entrar, pero algo en su expresión me hizo hacerme a un lado. Mamá comenzó su voz baja. Alejandra dice que avergonzaste a su familia, que planeaste todo ese espectáculo para lastimarla. Hice un gesto hacia el sofá. Siéntate, Santiago. Se hundió en los cojines, los codos en las rodillas, pero luego vi los mensajes. Los que ella me envió, sobre manejarte, sobre asegurarse de que no te interpusieras en sus planes. Dijo que era solo estrategia, que toda familia tiene que simplificar responsabilidades. Su voz se quebró. No sonaba a estrategia, sonaba a control. Puse una página impresa en sus manos, una copia de uno de sus propios mensajes. La miró, luego dejó caer la cabeza en sus palmas. Dijo que te estábamos protegiendo. Susurró, pero en realidad estaba protegiendo su propia imagen. Me senté a su lado manteniendo mi tono parejo. Santiago, protegerme significa escucharme, respetarme, no manejarme. Asintió lentamente, la vergüenza tensando sus facciones. Ya no sé en quién creer. ¿Cree en lo que ves? Dije suavemente. Los recibos están frente a ti. Nos quedamos en silencio del tipo que se extiende, no por distancia, sino por reconocimiento. El niño que una vez defendió a Daniel parpadeaba en él otra vez, débil pero vivo. Finalmente Santiago se levantó. Necesito pensar, dijo su voz inestable. Pero mamá, estoy empezando a ver cosas que no quería ver antes. Cuando la puerta se cerró tras él, exhalé lentamente, mis manos aún descansando sobre las páginas impresas. La verdad había comenzado a tocar. Si Santiago abría la puerta o la cerraba con llave, ahora dependía de él. Le pedí a Santiago que viniera a tomar té el domingo siguiente. Era la misma cocina en la que creció, aunque el papel tapiz era nuevo y la tetera más vieja que nosotros dos. Llegó a tiempo, con los hombros encorvados, los ojos saltando,
como si no estuviera seguro de si era invitado o intruso. «Siéntate», dije suavemente sirviendo 2 tazas. «Siempre te gustó más la miel que el azúcar». Logró una débil sonrisa mientras tomaba la taza. Por un momento el silencio se extendió entre nosotros, pesado, pero no hostil. Inhaló el vapor como si el calor mismo pudiera estabilizarlo. Mamá dijo finalmente: «Necesito saber por qué. ¿Por qué todo el secreto? ¿Por qué ocultar todo lo que has hecho, todo lo que has ahorrado? Te hacía parecer pequeña, como si no tuvieras nada». Me recosté cruzando las manos en mi regazo. Ese era el punto. Quería ver quién me valoraba por lo que soy, no por lo que podía dar. El dinero es una lupa, Santiago. Puede hacer que el amor parezca más grande, pero no lo hace real. Frunció el ceño. Entonces todos estos años has estado probándonos. No probando. Corregí suavemente. Protegiendo. Rubén y yo tomamos una decisión. No alardearíamos de lo que teníamos. Queríamos saber si las personas a nuestro alrededor se preocupaban por nosotros, no por cuentas o escrituras. Y ahora, después de tu discurso en la boda, tengo mi respuesta. Se estremeció mirando su taza. Fui estúpido. Pensé que estaba siendo gracioso encajando con la gente de Alejandra. Pero cuando sonó la voz de papá, se detuvo tragando duro. Nunca me he sentido más pequeño. Lo dejé sentarse con la vergüenza sin apresurarme a consolarlo. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban rojos. ¿Qué hago ahora? No puedo deshacerlo. No dije mi voz firme, pero puedes elegir diferente, de ahora en adelante. Alcancé la carpeta que había guardado bajo una pila de libros de cocina y la deslicé por la mesa. Santiago dudó antes de abrirla. Dentro estaban las páginas del fideicomiso ordenadas como piedra. Sus ojos se abrieron al leer las condiciones. «Mamá, esto dice que solo heredo si te protejo, si mantengo el hogar libre de interferencias externas. ¿Correcto? ¿Y si no lo hago? Entonces tu parte va al Fondo de Administración Salazar. Becas para estudiantes que me recuerdan a ti a los 12, los que necesitan que alguien los defienda». Parpadeó, luego frunció el ceño. «Y esta cláusula sobre Leonor». Lo miré sin inmutarme. «Dice claramente tu herencia depende de mantener su influencia fuera de mis asuntos, sin poderes notariales, sin residencias para ancianos sin mi solicitud, sin coerción directa o indirecta. Si ella lo intenta y tú lo permites, lo pierdes todo». El color se drenó de su rostro. «Alejandra nunca aceptará esto. Entonces revelará dónde está su lealtad», respondí. «Y tú también». Puso la carpeta lentamente, sus dedos temblando. «Me estás pidiendo que elija entre mi esposa y mi madre. Te estoy pidiendo que elijas entre la dignidad y el control». Corregí. «Si construyes tu matrimonio sobre sumisión, a Leonor se derrumbará. Si lo construyes sobre respeto por ti, por Alejandra, por mí, podría resistir». La habitación quedó en silencio otra vez. Santiago miró los papeles como si fueran un espejo, mostrándole un reflejo que no estaba listo para enfrentar. Finalmente cerró la carpeta, su mandíbula tensa. «Necesito tiempo», dijo. «Lo tendrás», respondí. Se levantó, besó mi mejilla brevemente, torpemente, y salió de la casa con la carpeta bajo el brazo. Me quedé en la ventana viéndolo caminar por el sendero. Sus pasos eran lentos, pesados como un hombre cargando un peso demasiado grande para soltar. Pero por primera vez creí que aún podría girar hacia el niño que una vez crié. Leonor lo llamó un consejo familiar, como si fuera una junta de negocios y no una trampa. La invitación llegó en papel dorado, pero la intención era clara mucho antes de que cruzara las puertas dobles del comedor de los San Miguel. La mesa se extendía como una pasarela pulida tan brillante que podía ver mi propio rostro mirándome.
En la cabecera estaba Leonor con perlas alrededor del cuello como armadura. Alejandra estaba a su derecha, los labios apretados en una línea fina. Santiago se quedó a un lado en silencio, como si aún no hubiera elegido un asiento. Aurora, comenzó Leonor, su voz melosa pero afilada. Nos reunimos por preocupación. Has causado disrupciones en la boda, en conversaciones privadas. Creemos que es hora de considerar cómo cuidar de ti de ahora en adelante. Cuidar, repetí dejando que la palabra flotara entre nosotras. Alejandra se inclinó hacia adelante, su tono ensayado. Parecías confundida en la cena de ensayo, olvidada. Y tu discurso en la recepción, bueno, no mostró el mejor juicio. La gente está hablando. Crucé las manos en mi regazo. ¿La gente? ¿O solo tú? Leonor ignoró la puya, su sonrisa tensándose. No podemos permitir que la inestabilidad ponga en riesgo el futuro de Santiago. Las familias deben ser fuertes unidas. Y desafortunadamente, Aurora, te estás convirtiendo en una carga. La palabra quedó suspendida en el aire como humo. Por un momento capté el rostro de Santiago reflejado en la mesa reluciente. Sus ojos parpadearon, su mandíbula se tensó. Algo dentro de él estaba cambiando. Alejandra alcanzó su mano. Cariño, sabes que es verdad. Tu madre es impredecible. Solo pensamos en su seguridad y en la tuya. Leonor añadió suavemente. El encino sería una solución excelente. Podrías visitarla cuando quieras sin preocupaciones. Y sus asuntos podrían manejarse adecuadamente. No dije nada. A veces el silencio revela más que la protesta. Dejé que sus palabras se enroscaran en el aire hasta que comenzaron a sonar crueles, incluso para sus propios oídos. Fue entonces cuando Santiago habló, su voz baja pero inestable. Para. Leonor se giró hacia él sorprendida. Disculpa. ¿Escuché lo que acabas de decir? Respondió más fuerte esta vez. Llamar a mi madre una carga. Hablar de meterla en un lugar como si fuera un obstáculo. Sus puños se apretaron a sus costados. Ella me crió. Trabajó 2 empleos para sacarme adelante. ¿Y quieres borrarla porque no encaja en tu cuadro? Los ojos de Alejandra se abrieron. Santiago, no entiendes. No interrumpió su voz, quebrándose. Entiendo perfectamente. He estado ciego y me dejé reír cuando se burlaban de ella, pero ya no más. El rostro de Leonor se endureció. Estás emocional. Esto es más grande que el sentimentalismo. Más grande que la familia, replicó él. Más grande que el respeto. El silencio que siguió fue diferente esta vez, no pesado con su control, sino con su desafío. Lo observé, mi corazón rompiéndose y remendándose a la vez. Los labios de Leonor se separaron como para responder, pero Santiago empujó su silla antes de que pudiera. Las patas rechinaron contra el suelo pulido, un sonido tan final como cualquier mazo. No seré parte de esto, dijo su voz, temblando, pero resuelta. Y en ese momento supe que algo dentro de él se había liberado. La semana siguiente Santiago me pidió que lo encontrara en la oficina de Mauricio Vega. Su voz por teléfono había sido medida, casi formal, pero bajo ella escuché el temblor de un hombre parado en una encrucijada. Cuando llegué, Santiago ya estaba sentado frente al escritorio de roble de Mauricio, con un bolígrafo cuidadosamente colocado frente a él. Lucía agotado, la corbata torcida, los ojos ensombrecidos por la fatiga. Alejandra estaba rígida a su lado, su postura perfecta, sus dedos agarrando el asa de su bolso de diseñador, como si fuera un salvavidas. Mauricio me miró y dio un leve asentimiento. «Estamos aquí para finalizar los acuerdos», dijo con suavidad, deslizando los documentos hacia adelante. «Este contrato prenupcial y el lenguaje suplementario del fideicomiso protegen ambos hogares. Alejandra recibe seguridad como esposa de Santiago, pero la autonomía de Aurora permanece intacta. Cualquier intento de coaccionarla anula la herencia de Santiago».
La mandíbula de Alejandra se tensó, aunque intentó enmascararlo con una sonrisa frágil. «Seguro que esto no es necesario», dijo su tono ligero, pero con un filo de acero. «Somos familia ahora. Deberíamos confiar unos en otros». La mirada de Mauricio fue implacable. La confianza es más fuerte cuando está escrita en tinta. Santiago tragó duro y tomó el bolígrafo. Su mano tembló ligeramente al firmar la primera página, luego la siguiente. Con cada trazo, la sala parecía volverse más pesada, como si el peso de generaciones presionara hacia abajo. Alejandra se movió en su silla. «Santiago piensa en lo que esto significa. Estás dejando que ella dicte nuestro matrimonio antes de que comience». Hizo una pausa, el bolígrafo suspendido. «No, Alejandra. Estoy poniendo límites. Por primera vez, tal vez nunca». Su voz se agudizó. «Límites. Ella te está manipulando. ¿No lo ves? Quiere control». Permanecí en silencio observando a Santiago librar su propia batalla. Puso el bolígrafo y la miró directamente. «Dijiste que mi madre era una carga. Te escuché. Eso no era preocupación, era desprecio. Y no puedo construir un matrimonio sobre desprecio». El rostro de Alejandra palideció. Luego se encendió de escarlata. «Estaba protegiéndonos», espetó. «De su inestabilidad, de su interferencia. De su existencia», interrumpió él. Su voz se quebró, pero llevaba una convicción que no había oído en años. «No puedes borrar a la mujer que me crió». Por un latido nadie se movió. El único sonido era el zumbido silencioso del reloj de Mauricio. Luego Santiago tomó el bolígrafo otra vez. Firmó la página final con un movimiento que parecía drenar la última de sus dudas. Empujó los papeles de vuelta por el escritorio. Listo. La silla de Alejandra se arrastró violentamente al ponerse de pie. «Me has humillado», siseó. «Me elegiste a ella sobre mí». Santiago se levantó lentamente, los hombros rectos. «Elegí el respeto. Si no puedes vivir con eso, tal vez no quieres un esposo, quieres una marioneta». Sus labios se abrieron en shock, pero no salió ninguna palabra. Agarró su bolso, giró sobre sus talones y salió furiosa, la puerta cerrándose con un golpe que resonó por la oficina. Santiago se quedó allí mirando la puerta cerrada, su pecho subiendo y bajando, como un hombre que acaba de romper la superficie tras casi ahogarse. Se giró hacia mí, sus ojos brillando. «Mamá, lo siento. Por todo. No puedo arreglar el pasado, pero puedo empezar ahora». Extendí la mano por el escritorio, cubriendo la suya con la mía. «Entonces empieza recordando quién eres, Santiago. El niño que defendió a Daniel. El hombre que puede pararse ahora por sí mismo, por mí, por lo que es correcto». Asintió con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Mauricio recogió silenciosamente los documentos, firmados, colocándolos en su maletín. «La tinta está seca», dijo. «Y también la línea trazada». Exhalé lentamente, sintiendo tanto el aguijón de la furia de Alejandra como el frágil alivio de la elección de Santiago. Afuera sabía que la tormenta estaba lejos de terminar. Pero la primera grieta ya había corrido por su máscara perfecta. El auditorio olía ligeramente a pintura fresca y madera pulida. Banderas alineaban el escenario con el emblema que el asistente de Mauricio había diseñado, un sol naciente sobre una línea de turbinas. Las palabras «Fondo de Administración Salazar» grabadas en letras azules limpias. Filas de estudiantes, padres y líderes comunitarios llenaban los asientos, su charla zumbando con anticipación. Me paré en el podio con las manos descansando ligeramente en la madera y escaneé el salón. No eran las multitudes pulidas de las galas o bailes benéficos de los San Miguel. Eran electricistas con botas de trabajo, madres solteras, sosteniendo las manos de sus hijos adolescentes, con mochilas desgastadas a sus pies. Eran los rostros que Rubén y yo siempre llevamos en el corazón,
los rostros que nos recordaban quiénes éramos y por qué trabajábamos tanto. «Buenas noches», comencé mi voz firme aunque mi pecho dolía de emoción. «Mi nombre es Aurora Salazar. Durante años he vivido discretamente trabajando en la biblioteca, criando a un hijo, pagando cuentas como cualquiera. Pero detrás de esa vida algo crecía una semilla que mi esposo y yo plantamos juntos antes de que él partiera». Un murmullo recorrió el salón mientras abría la carpeta de documentos que Mauricio había preparado. «Esta noche estoy orgullosa de anunciar el Fondo de Administración Salazar. Este fondo proporcionará becas para estudiantes que persigan estudios de energía renovable, aprendizajes para quienes quieran aprender las habilidades del mañana y apoyos para familias que solo necesitan una oportunidad». Los aplausos crecieron titubeantes al principio, luego más fuertes. Dejé que el sonido me envolviera no como alabanza, sino como confirmación de que el sueño de Rubén seguía vivo. Al lado del escenario, Santiago observaba. Su traje era sencillo esta vez, sin corbata ostentosa, sin pretensiones. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos seguían cada palabra. Continué. «Esto no se trata de riqueza por sí misma, se trata de responsabilidad. El dinero puede acumular polvo en bóvedas o comprar símbolos de estatus que se desvanecen, o puede cambiar vidas». Rubén creía en lo último. Yo también. Los rostros en la multitud se iluminaron esperanzados, agradecidos, asombrados. Sentí lágrimas picar mis ojos, pero las contuve. Esto no se trataba de mí. Cuando el evento terminó, el público hizo fila para estrechar mi mano. Los padres me agradecieron, los estudiantes preguntaron por fechas de solicitud, los maestros hablaron de asociaciones. Cada palabra me anclaba más profundamente en el propósito que había guiado esta decisión. Santiago esperó hasta que la fila se redujo. Cuando se acercó no habló de inmediato. Solo miró las banderas, luego a mí, luego a los estudiantes aún zumbando de emoción. Finalmente susurró. «Todo este tiempo pensé que te escondías, que no tenías nada. Y ahora...». Se detuvo sacudiendo la cabeza. Toqué su brazo ligeramente. «No me escondía, estaba esperando. La riqueza es ruidosa cuando se usa para estatus, pero cuando sirve, no necesita gritar». Su garganta se movió al tragar. «Me burlé de ti por estar sin un peso. Ahora veo eras rica en formas que ni siquiera podía imaginar. Y nunca necesitaste el aplauso de nadie. No dije suavemente, solo respeto». Bajó los ojos, luego los levantó de nuevo, la determinación reemplazando la vergüenza. «Lo tienes. De mí. De ahora en adelante». Sonreí débilmente. No era perdón, no del todo. Eso tomaría tiempo. Pero era el comienzo de algo mejor: reconocimiento. Mientras la última multitud se dispersaba, doblé la carpeta de documentos y se la devolví a Mauricio. El fondo ahora tenía un nombre, un propósito grabado en ley y tinta. Por primera vez en meses sentí que las nubes de tormenta se levantaban. Y mientras Santiago mantenía la puerta abierta, para mí supe que esto no era el fin de una batalla, sino el inicio de un legado. La primavera llegó suavemente a Morelia con lluvias suaves, limpiando las calles, brotes, empujando a través de la tierra como si nunca hubieran conocido el invierno. Pasé una mañana de sábado de rodillas en el parterre, bajo la ventana de la cocina, presionando esquejes de rosas en la tierra. Rubén siempre había amado las rosas, flores tercas que soportaban heladas y florecían igual. Las quería donde pudiera verlas cada mañana, su persistencia, un recordatorio de la mía. Mientras limpiaba la tierra de mis guantes, escuché una puerta de coche cerrarse. La voz de Santiago siguió más baja de lo usual. «Mamá». Estaba en la reja con las manos en los bolsillos, sin Alejandra a su lado. Su traje había desaparecido. Llevaba una chamarra sencilla con las mangas arremangadas,
La imagen de un hombre que había salido del guión de alguien más y estaba tratando de encontrar el suyo. «Pasa», dije limpiándome las palmas con un trapo. Nos sentamos en la mesa de la cocina a la luz del sol, derramándose sobre las rosas afuera. Miró sus manos por un largo rato antes de hablar. «Te debo más que una disculpa. Por el discurso, por los susurros que ignoré, por dejar que te llamaran carga mientras me quedaba callado. Serví té deslizando una taza hacia él. Las palabras pueden herir, Santiago, pero también pueden sanar. Elígelas con cuidado». Sus ojos brillaron. Dejé que el respeto se me escapara. Pensé que el estatus importaba más. Ahora veo que nunca se trató del dinero. Se trataba de verte realmente, verte. El silencio que siguió fue más suave que cualquier palabra. Extendí la mano y toqué la suya. «Has dado el primer paso de regreso. Eso importa». Asintió un leve alivio aflojando sus hombros. «Alejandra no entiende. Dice que la traicioné al ponerme de tu lado. El matrimonio...» Suspiró. «Está tenso». No dije nada. Algunas lecciones eran suyas para aprender, no mías para enseñar. Tomamos en compañía tranquila las rosas, meciéndose afuera de la ventana. Por primera vez en años no me sentí como una carga o un peón, sino como una mujer cuya dignidad había sido vista. La disculpa de Santiago no borró las cicatrices, pero plantó algo nuevo como las rosas frágil, ahora pero prometedor. Cuando se levantó para irse, se quedó en la puerta. «Volveré pronto. No para manejarte, no para controlar. Solo para visitar». «Si está bien. Eso es todo lo que siempre quise», dije. Después de que se fue, regresé al parterre. Los esquejes se inclinaban hacia el cristal, ya buscando la luz. Susurré mitad para ellos, mitad para el recuerdo de Rubén. El amor puede abrir puertas, pero solo el respeto las mantiene abiertas.